Creo que ese era el vaso del hermano Mike, pero estaba ahí y le tomé. El día de hoy vamos a tener la predicación que se llama Extranjeros y Peregrinos, y las citas que vamos a ver el día de hoy se encuentran ahí en el boletín para que puedan llevárselos ahí con ustedes, y así mismo también pueden adelantarse a ver los versículos para cuando estemos enseñando acerca de ellos, ustedes puedan tenerlos ahí cerca de ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos que no somos de aquí de Estados Unidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí como que no nos sentimos que somos de aquí? Los demás sí, ¿verdad? Yo creo todos nos llegamos a sentir como que no importa qué tantos años esté uno aquí y todo eso, como que aún así no se siente uno que este es su hogar, ¿verdad? Que este es su lugar. Uno llega a sentir eso, no importa cuántos años estemos aquí, no importa si ya echamos raíces aquí en Estados Unidos, no nos sentimos de aquí. Ahora hay quienes se sentirán mal por eso, que sientan, ay, es que yo no debería de sentir eso, ya debería de quitarme yo eso de la cabeza y ya hacerme de aquí, ya eché raíces, pero les da mucha nostalgia y se sienten mal por eso. Pero yo les digo, no se sientan mal, al contrario, ese sentimiento deberían de sentirlo, eso de no pertenecer al lugar, deberían de sentirlo aun y cuando estuvieran en su tierra natal. Sí, para nosotros los cristianos, ese sentimiento debe sentir porque no somos de este mundo, sino que somos de Cristo. Entonces cuando cada vez más y más y más somos cristianos y cada vez vemos las palabras de Dios y cada vez vemos lo que Él quiere para sus ciudadanos, ¿verdad? De los ciudadanos del cielo, entonces más deberíamos de sentirnos como extranjeros y peregrinos, es decir, que no somos de aquí, sino que vamos de pasada y cada vez nos debería de ser más extraños. Pero si pasa lo contrario, que cada vez estemos más y más a gusto de estar aquí en este mundo, de estar aquí en esta tierra, tanto así que hasta hay quienes dirán, ay, yo espero que no venga este año el Señor porque yo todavía quiero hacer esto y aquello, ¿sí me explico? Que estén tan a gusto de estar aquí que hasta piensen que es mejor sus metas aquí terrenales que lo que el Señor tiene con nosotros. Y nos debemos de sentir como extranjeros o peregrinos, no importa que esté usted en Guatemala, que esté en El Salvador, que esté en México, que esté en Colombia, que esté en Cuba, que esté donde sea, que haya usted nacido, aún ahí, ¿verdad? Que se sienta como un extranjero. Ahí en el punto número 1 vamos a ver el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora uno podría decir, bueno, es que se sintió Abraham extranjero, pues simplemente porque él era de Ur de los Caldeos, y por eso salió, ¿verdad?, sin saber a dónde iba, y pues lógicamente, así como cualquier persona que sale de su tierra natal, pues él se sintió como extranjero. No, pero acuérdense que él iba entonces a la tierra prometida, él iba a lo que Dios le iba a entregar a él y a toda su descendencia después de él, ya hablando de los israelitas. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo no es ese el caso, no es el caso por el que él se sintió como extranjero y advenedizo, extranjero y peregrino, sino aún en esa tierra. ¿Se acuerdan cuando él lo puso en un monte? Dijo, toda, mira, alza tu mirada y mira hacia el este, hacia el oeste, para atrás, para adelante, por todos lados. Toda esa tierra te la daré a ti. Esta es tuya, para ti, para tus descendientes, para siempre. Y uno pensaría, bueno, pues ya que esta va a ser mi tierra, pues ya me pongo a edificar aquí, ¿verdad? Voy a hacerme aquí unos ladrillos de adobe y todo, y pues a construir. Ya llegué, ¿sí me explico? Ya
llegué a la tierra prometida, voy a construir aquí. Pero no, como dice ahí, dice, aún estando en la tierra prometida, él en su actitud era como tierra ajena, como que si no era suya. ¿Por qué? Porque él buscaba algo más allá. En el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Si no viene siendo de la Nueva Jerusalén, la que viene siendo la Santa Ciudad. Esa ciudad, vea, que Jesús dijo, vea, muchas moradas en mi Padre, en la casa de mi Padre hay. Eso ya se refiere. Entonces, igualmente así nosotros. Ahora, algunos de ustedes tal vez vinieron a Estados Unidos pensando, esta es la tierra prometida. Vinieron para aquí, sufrieron para ir, pasaron por el desierto, como los israelitas y todo, y dijeron, ya llegué, ¿verdad?, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y dicen, y ya llegaron. Y aún así, ¿qué sucede? Mira, no importa cuán real sea tu sueño americano, aún así nos acordamos de algo, que estamos de pasada. Estamos peregrinando, no estamos para allá estar aquí y esta es la tierra prometida. No, nosotros pensamos en la ciudad, en que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No importa en qué ciudad estemos, que si estemos en Nueva York, o si estamos en Dallas, o que estamos en Chicago, que si estamos en Miami, donde hay muchas construcciones bellísimas. No, nosotros estamos pensando en más allá. Y por lo mismo, entonces nuestra actitud va a ser de que estamos así como nómadas, estamos así como moviéndonos, como en tiendas, porque estamos pensando en algo totalmente mejor que esto. Ahora también les quería mencionar, en este año, en el 2008, en este año, solo aquí en los Estados Unidos, muchos americanos han perdido sus casas. Estamos hablando de casas, ¿por qué? Porque Abraham dijo, ahí dice cómo Abraham se quedó en tiendas. O sea, nunca dijo, bueno, ya llegué a la tierra prometida, voy a edificar mi casa, algo ya más fuertecito, sino que se quedó así en tienditas, aún en la tierra prometida. Entonces, en este año, muchos americanos, ni siquiera estamos hablando de hispanos, sino simplemente americanos, simplemente de aquí mismo, muchos han perdido sus casas por fuegos. ¿Cuántos de ustedes han visto los fuegos allá de California y de otros lugares? Y las casas, no importa si son chiquitas o si son grandotas, todas arden con el fuego y pierden todo eso. ¿Cuántos han visto las pérdidas de casas por tornados? ¿Cuántos pasaron en esta primavera? Hay tornado aquí, tornado allá, que tornado acá, y sas. Todos esos hasta poblaciones enteras donde llegaba el tornado. Ahora, ¿qué tal? No se diga las inundaciones. ¿Cuántas casas no han visto en las noticias? Inundadas. Y de repente se rompió el levee de ahí, ¡zas! Este lugar. Y ¡zas! Este lugar. Y ya dicen, se perdió todo lo que tenía. Y personas que vivían ahí por años, que habían vivido y todo se perdió. Entonces vemos que por fuegos, tornados, inundaciones, y no se diga también lo que está de moda, ¿verdad? Todos los que están perdiendo los miles y miles de personas que están perdiendo sus casas, ¿verdad?, por foreclosure, ¿verdad? Porque no, pues ya no pudieron pagar y todo eso, y también perdieron sus casas, ¿verdad?, que es otra manera de perder una casa. Me pregunto, imagínense a lo del fuego, las inundaciones, lo de los tornados. Me pregunto cuántos de ellos habrán pensado, si hubiera sabido que esto iba a pasar, no hubiera gastado tanto en mi casita. Me acuerdo cuando una vez a una de las que estaban inundadas, eran de los inundados o era de los del tornado, que había una señora y decía, y acabamos de poner nuevas ventanas y nuevos siding. Entonces, eso uno se imagina, o sea, ¿cuántos dirán, si hubiera sabido, no le hubiera invertido tanto ahí en la casa? Allá por país por donde vivimos en la B, desde que nos mudamos siempre hemos visto así casas que de repente le añaden un cuarto más, una cochera, o sea,
y de repente ya tienen ahí la señal en venta. Pero entonces uno piensa, entonces, ¿es cierto o no? Una pregunta aquí. ¿Es cierto o no que cuando muchos llegan aquí, ya pensando en los hispanos, es cierto o no que cuando muchos llegan aquí piensan, yo solo voy a rentar porque no pienso quedarme, sino que me voy a regresar a mi país? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice, pues yo no voy a comprar casa, digo, yo voy a rentar, a guardar mi dinerito debajo del colchón? Más manos se levantan. Y acá que me voy a regresar, ese es mi plan. Mi plan es no quedarme aquí. ¿Y qué pasa a la mera hora? Ya después de esos años, me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí a Silver Spring, y después de un año tuvimos casa. Y tuvimos que esperarnos un año, ¿verdad? Porque no tenemos nada de eso de crédito y todo eso de score, ¿no? Pues nunca habíamos pedido prestado a nadie, entonces no teníamos historial. Entonces, pues ahí con un año por lo menos, ahí con eso se veía cómo era fiel uno en sus pagos y todo eso. Y ya pues fue 100% financiado y todo eso, sí, es historia. Pero lo que voy es de que sí me llegaron a decir, de que, oye, los hermanos están diciendo, mira, nada más apenas tiene un año y ya tiene casa. Y otros aquí tenían 10 o 15 años, ¿verdad? Y estaban todavía rentando. Y ya se pusieron también a comprar casa. Que en aquellos tiempos, cuando compramos casa, pues salía lo mismo que la renta, que andar rentando. Pero es interesante cómo el pensamiento, sí, de muchos es ese. Estoy aquí, no compro casa porque me voy a regresar. Pero de repente las cosas cambian, ¿no? De repente como que ya le hallaron cariño aquí al lugar, ¿verdad? ¿Para qué me regreso? Voy a estar la peor la situación y cosas así. Y aún así, ¿verdad? Aún así sí tenemos hermanos también que han sido aquí de Silver Spring que se han regresado para sus países. Ya sea porque tienen a su familia allá o por la situación que acá está difícil. Pero lo importante que quiero decirles acerca de esa pregunta o acerca de esa expresión que dicen, yo no voy a gastar todo ese dinero porque no pienso quedarme. Entonces hay que pensarlo así de esa manera, pero como cristianos, en el sentido, para nosotros no es como, bueno, yo soy de México, no es para decir, bueno, yo como cristiano voy a decir, no, aquí no voy a gastar y todo eso porque no voy a ir a México. No me estoy refiriendo a eso, sino que decir, ¿para qué andar invirtiendo tanto en el mundo si yo no pienso quedarme aquí? Sino que ¿a dónde quiero ir? Allá. Dice la Biblia, dice Jesús, de que haceos tesoros en los cielos, donde nadie va a robar, donde nada se va a corromper, donde la polilla no va a estar ahí, donde nada se va a corromper, si nada se puede perder. Entonces sí, si uno piensa, oye, pues voy a invertir en el reino de los cielos, voy a invertir allá, no porque me voy a conseguir una casota allá y todo eso, no, sino simplemente porque sé que aquí estoy pasajero, que no me voy a quedar aquí todo el tiempo. Entonces ya cuando uno es cristiano, independientemente de si uno compra casa aquí o no, uno nunca debe de olvidar de esa frase, no pienso quedarme. Son muy interesantes las tres palabras que se mencionan ahí en el versículo 8, Hebreos 11:8. No sé si se fijaron, pero dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Ahora las tres palabritas que les digo que es interesante son llamado, obedeció y salir. Ya que, acuérdense cuál es el significado de la palabra iglesia, los llamados fuera. Eso es lo que la palabra eclesía significa, los llamados. Es interesante, ¿no? En el caso de Abraham, lo llamó fuera de Ur de los Caldeos. Entonces, igualmente nosotros nos está llamando Dios, no para quedarnos aquí, sino para ir con Él. Los llamados fuera y no estar practicando, haciendo las cosas del mundo. Y luego el bautismo, esa es la manera en que obedecemos el Evangelio de Cristo. Y esa es la otra palabra que está ahí.
Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció para salir. Entonces lo importante es eso, que usted puede tener el llamado de Dios, Dios lo está llamando, pero una cosa es el llamado de Dios y otra cosa es que usted responda al llamado de Dios. Entonces la manera en que uno tiene que responder al llamado de Dios es obedeciendo. Y en el caso de cristiano, en el caso de ser de parte del reino de los cielos, es bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero ya vemos ahí el ejemplo de Abraham, que aun y cuando ya estaba en la tierra prometida, aún así decían, no, vea, yo quiero una mejor vida. Yo estoy esperando la que Dios está haciendo allá en los cielos. Con el punto número 2, vamos a ver ahora la exhortación de Pablo y una exhortación del apóstol Pedro. En Romanos capítulo 12, ahí vemos la exhortación del apóstol Pablo. Romanos 12, 1 y 2. Para todo el capítulo 12 está bellísimo. Pero vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la frase, ándale, por el amor de Dios? ¿Han escuchado eso? ¿No? Es lo que utilizan hoy. Ahora ahí, fíjate cómo bíblicamente el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a este mundo. Por ahí la palabra conformar no es tanto que significa como esas personas de que dicen, bueno, yo estoy conforme con esto. Yo estoy conforme con eso. No, significa conformar, o sea, hacerse a la apariencia de, o sea, formarse, conformar significa conformar. Entonces, pero sí es interesante cómo por otro lado uno podría decir, no te conformes a este mundo, no te conformes a este mundo, aspira a algo mejor, aspira a algo mejor. Entonces aquí dice el versículo 2, porque no lo terminamos, no os conforméis a este siglo, o sea, a esta era, a esto del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos conformemos a las andadas de este mundo. Es decir, unos ejemplos. Si para el mundo está bien andar fornicando, para el cristiano, no. Si para el mundo está bien andar mintiendo, ya sea en el trabajo, donde quiera que esté, para el cristiano, no. Si para el mundo está bien casarse en yugo desigual, para el cristiano, no. Si para el mundo está bien vestirse indecentemente, para el cristiano, no. Si para el mundo está bien ser vicioso, para el cristiano, no. Entonces a eso se refiere a no conformarse a este mundo. Que no estemos haciendo las cosas de este mundo, en pocas palabras, en las cuales Satanás estaría feliz con nosotros que estuviéramos haciendo, sino que tenemos que hacer lo que Dios quiere. Por eso dice ahí cuando dice no os conforméis a este siglo, sino que ¿qué? Sino transformaos. Transfórmense. ¿Transfórmense cómo? Sí, pues haciendo y comprobando la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a transformar? Pues hay que transformar primero ¿qué? La mente, ¿verdad? El pensamiento, como dice aquí, el entendimiento. O sea, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nada más se trata de transformar mis acciones, porque hay unas personas que transforman sus acciones, pero no su manera de pensar. Por lo tanto, el ser cristiano siempre es un peso. ¿Sí me explico? El ser cristiano siempre es una carga. El ser cristiano siempre es estar aburrido. Pero es porque nada más están haciendo las acciones, pero es que no entienden, no están comprendiendo por qué hay que hacerlo. En cambio, si tú primero por medio de la palabra de Dios te quedas pensando, hay que hacer esto, y entonces uno lo hace, entonces como dice ahí,
Cuando uno ya lo hace, entonces comprueba cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces es muy importante que cambie desde nuestro pensamiento para arriba, de nuestro entendimiento para afuera. Entonces nuestra meta no es conformarnos a este mundo, sino transformarnos en hijos de Dios. O sea, desde el momento en que fuimos engendrados, desde el momento en que nacemos otra vez, somos hijos de Dios. Pero entonces la cosa es de parecernos más y más a nuestro papá Dios. Entonces es muy importante eso. Por ahí, esa es la exhortación de Pablo. Por la exhortación de Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, ahí viene la frase de extranjeros y peregrinos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, como de esa manera los estoy rogando, que os abstengáis ¿de qué cosa? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Y conste que lo está diciendo a quienes, a personas no cristianas o a cristianas, personas cristianas, porque tienen esa batalla, una batalla espiritual, los deseos carnales, quieren hacer su propia voluntad y que uno lo satisfaga. Dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y versículo 12, ¿de qué manera? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dándose a entender gentiles en el sentido de cualquier persona que no conoce a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No importa qué tan no popular sea usted entre las personas no cristianas, al final de cuentas van a ver: oh, ahora yo veo por qué era cristiano, ahora yo veo por qué me era fiel, ahora yo veo por qué hacía todo eso. Aquí yo tengo unas frases: los del mundo nos verán y dirán falsas acusaciones, pero después reconocen por qué somos como somos. Estas son las frases que puse aquí. Este es un aguafiestas. Ya que el mundo le diga así a un cristiano: este es un aguafiestas. Luego: oh, lo que pasa es que no tiene vicios. O este es un mandilón. Ya el cristiano, el no cristiano le dice al cristiano: no sea mandilón. Dice, y luego ya después, si abre más los ojos y ve cómo están las cosas en su hogar, oh, lo que pasa es que él sí toma en cuenta a su esposa. Él sí toma en cuenta a su esposa. O tal vez diga: oh, este es un aburrido. Este aburrido. O lo que pasa es que se goza en la iglesia, se goza en las cosas de Dios. O tal vez diga: este es un santurrón. Este es un santurrón. Ah, no, lo que pasa es de que él es cristiano y él está haciendo esto porque Cristo le dice que haga eso. O tal vez unos digan, otros religiosos digan: este pertenece a una secta. Este pertenece a una secta. Y luego: oh, no, ellos sí son los que se parecen más a la iglesia primitiva, a la iglesia que se menciona en la Biblia. Entonces así es en el caso de los que no sean cristianos. Como no tienen el mismo entendimiento de aquella persona que ya ha escudriñado las escrituras y está viendo lo que Dios quiere, pues nos ven extraños, nos ven raros. A ver, dígale al que está ahí a su lado: oye, tú te ves raro. No, pero que no se vea por cómo se ve por fuera, ¿verdad? Sino que se vea que así como la persona no cristiana diciendo al cristiano: ¿qué pasa? ¿Por qué eres así? Es raro, ¿eh? ¿A poco no le han dicho así o no han pensado así otras personas cuando en su trabajo de repente le hacen una injusticia y usted se queda calmado, usted se queda en paz? Y la otra persona que vio esa injusticia se queda así como esperando que algo pase, una respuesta, que reviente ahí, ¿verdad? Que le diga ahí algo, ¿verdad? Yo renuncio. Yo creo que dice: no, yo quisiera decir: yo no renuncio, pero requiero la plata.
Pero no, o sea, lo importante es eso de ver que sí, o sea, para las personas que no son cristianas nos van a ver como bichos raros. Pero lo bueno es de que vean más y vean más y vean más y después vean, wow, esa persona sí tiene paz, wow, esa persona sí ama, wow, esa persona, tanto así que ellos llegan a decir, yo quiero saber qué sabe él, yo quiero saber qué sabe ella. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona de una cultura diferente? Una cultura de otro país. Y para ustedes, esas personas llegarán a hacer cosas raras para usted o no. Que digan, ay, mira, nunca había visto a alguien hacer eso. Así. Me acuerdo cuando una vez ahí en Nueva York, nos invitaban a comer ahí con unos hindúes. Y aparte después tuvimos una musiquita ahí, tenían una música en la sala, no había nada de asientos en la sala, era así en el piso, ¿no? Y así la música ahí rara, ¿no? Bueno, otra vez rara para uno, ¿no? Y según esto era un concertista, bueno. Pero antes de eso, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Sino simplemente para mí tenía sus discos y todo. Pero a la hora de la comida, era comer así con las manos. Entonces decía, ándale, mira lo que mi mamá siempre me dijo que no hiciera. Eso sí hay que lavársela, ¿no? Así, pero ellos decían muy bien, es más, hasta parecía mexicana la comida, excepto un arroz, había como un arroz o algo así que parecía que estaba revuelto con yogur o algo así. Y por otro lado, y tenían tortillas, pero como estilo mexicano, planitas, no como salvadoreño o guatemalteco, sino así, delgaditas, y ya, esto parece mexicano. Pero lo demás era así, pero ellos les sabían muy bien cómo hacerle, o sea, sin cucharas, ese arroz batido, así yo decía, pues ¿cómo lo agarro? Y yo así. Otra vez porque uno no está acostumbrado, porque uno no sabe, y no sé nada, no sabe cómo lo hacían bolita y se lo metían en la boca. Pero entonces en el caso, por ejemplo, de una persona que no es cristiana a una persona que es cristiana, también van a notar cosas o costumbres raras. Pero ya después, si se dan cuenta, oye, pues hay una razón detrás de eso, hay una razón ya porque es así, porque esto, y entonces ya van a decir, no, pues yo también me puedo adaptar a eso, yo también. Pero es bueno que no nada más sean puras acciones, sino que las personas quieran entender, quieran comprender la base de esa actuación. Ya es muy importante. Ahora vamos a ir al punto número 3. Las palabras de Jesús. Entonces, primero vimos el ejemplo de Abraham. Que hombre, cuando ya estaba ahí en la tierra prometida, aún así él vivía aspirando a algo mejor. Pues igualmente nosotros. Después ya vimos la exhortación de Pablo y de Pedro. Tenemos que estar aquí como extranjeros y peregrinos. Así debemos de vivir en esta vida. Y luego también en el caso de Pablo, antes de Pedro, menciona que no debemos de conformarnos a este siglo. Hay muchas personas, más que nada los jóvenes, ¿no? Que quieren estar a la moda. Quieren tener los tenis que todos tienen, quieren tener los pantalones bajados, ¿sí los han visto ustedes? Yo los he visto, yo no sé qué, ¿cómo no es que no se les caen? O sea, porque lo tienen así y se les ve todo el boxer, ¿no? Y así, no se queda uno así de una se lesiona. Pero es porque está la moda. Eso no está la moda, eso es solo tener un cinto. O que te compren uno más amarradito. Y entonces en el caso de nosotros no debemos de poner las cosas del mundo en primer lugar, pensar en eso, en esas rarezas, sino siempre estar así como un cristiano. Y es algo que sí les quiero decir, de que no importa de qué cultura seamos, la cultura hispana, cultura de hindú, ¿verdad? Cultura de asiático, africano, lo que sea, no importa en qué parte uno esté. Cuando uno se hace cristiano, no importa si uno es hispano, americano, lo que sea, hay cosas que entonces las cosas malas de su cultura, uno va a tener que dejar. Y uno que va a tener que transformarse a la nueva cultura de Cristo. No importa de qué país sea. O sea, todos tenemos que irnos, entre más y más entendamos la palabra de Dios, vamos a ir dejando otra vez las partes malas de nuestra cultura.
Pero las partes buenas, o sea, si a mí me gustan los tacos, ¿verdad? Que pues soy mexicano, pues no es malo comer tacos, ¿verdad? Pero si los mexicanos dicen, no, después hay una cervecita y todo eso, eso sí ya no. ¿Sí me explico? Hay cosas que ni se pueden y otras cosas que no. Entonces, igualmente, toda cultura, de una u otra manera, tiene que irse adaptando a la cultura de Cristo. Por ahí en el punto número 3, las palabras de Jesús. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3 dice, Jesús le dice aquí a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Les acaba de decir que él se tenía que ir. Si no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para aquí, antes de ir al versículo 3, me acuerdo que en un folleto que yo escribí, yo mencioné cómo Dios nos va a preparar lugar para nosotros. Y entonces alguien lo confundió y dijo, oye hermano, pero es que ahí la Biblia dice que las moradas ya están. Pero no, le digo, no, sí, o sea, las moradas ya están ahí. Pero ahora Él las va a preparar para nosotros. Pues la ilustración que siempre doy es como, por ejemplo, nosotros tenemos ahí un cuarto de visita en la casa. Si sé que de repente mis papás van a llegar, yo lo voy a preparar conforme a los que vienen, ya sea su toalla, su loción, ¿verdad? O que si les gusta cierto perfumito, o que si les relazaba, ¿sí les explico? Unas florecitas, o de repente de esa, entonces yo lo voy a preparar, ya está ahí, ya está el cuarto ahí, entonces lo voy a preparar. Entonces él dice ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y luego después dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice que os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esto va a pasar. Si somos cristianos, si somos parte de la familia de Dios, si somos del cuerpo de Cristo, alguna vez va a venir Cristo con nosotros. Así va a pasar. Algunos de nosotros, algunos de los cristianos ya partieron, ¿no? Ya se adelantaron, pero ya después ahí vamos nosotros, ya sea que muramos o que Él venga por nosotros. Pero esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar. Entonces es muy importante ver que así como Él está preparando lugar para nosotros, cuando Él venga, nosotros necesitamos estar preparados, ¿sí o no? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué tal a la mera hora si una persona viene por usted? Voy a venir contigo, a las 8 voy a estar ahí, ahí prepárate. Y sabemos que en el caso de Jesús, pues Él no dice cuándo va a ser, nadie sabe ni la hora ni el día, pero siempre cuando alguien viene por nosotros, eso me recuerda a la mala costumbre que tienen unos, nunca falta el que a las 6 o 5 de la mañana, ¿sí les escuchan? ¿Sí les ha pasado a ustedes eso? Ahí de repente en la colonia, yo salgo y les digo, usa el celular. Claro, les digo con eso, usa el celular. Pero sí les digo, ¿verdad? Hay que educar a algunas personas, ¿no? Decirles, mire, en la mañana, cuando están todos dormidos, estás pitando para que te oiga y esa persona está dentro de la casa. ¿Cuántas casas hay por aquí? Hay muchas, todas las personas. Si esa persona dentro de la casa puede escucharte, todos los demás también, ¿no? Y sí, ya después se dan cuenta que es cierto. Ya después pasan y hablan a la persona, ahí está el celular. Esa es la manera de hacerlo. Y entonces en el caso de nosotros ya tenemos que estar preparados cuando venga Cristo. ¿Qué pasa si a la mano alguien viene por nosotros? Vamos a irnos para Hawái, y voy por ti, y de repente llega por nosotros y estamos ahí dormidos, o el del trabajo, ¿verdad? Que ya anda pitando al otro, imagínate, ay, ya llegaste, no hombre, ya me tengo que ir. ¿Y qué hace la persona? Se va. ¿Viste? Yo llegué y tú no estás listo.
Entonces, en el caso de uno, tiene que estar listo. No sabemos ni el día ni la hora. O sea que siempre hay que estar listo, siempre listo. Pero también aquí les quiero decir el otro versículo ahí. No, antes quería mencionarles, sí, el otro versículo es el mismo Juan, pero capítulo 17, versículo 14 al 20. Juan 17, 14 al 20. Aquí está el Señor Jesucristo orando acerca de los discípulos. Al Padre dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. O sea, una vez que uno es cristiano, una vez que uno es parte de la iglesia, uno ya no se puede considerar parte de este mundo. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice ahí en el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego el versículo 20, que ya tiene que ver con nosotros, los del siglo XXI, dice 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque entonces así de generación a generación, hasta el siglo XXI, ahí tenemos ahí las palabras de Cristo, que ellos ahí escribieron, ¿verdad?, en los evangelios, y el apóstol Pablo, en las cartas, y el apóstol Pedro, y todo eso ahí lo tenemos, y nosotros podemos entonces creerlo por la palabra, el testimonio de ellos que han escrito, y por personas que vinieron a evangelizarnos, así como una cadenita de generación a generación. Entonces ya no somos del mundo. Entonces, si ya no somos del mundo, si es que somos cristianos, ya no somos del mundo, ¿tenemos que comportarnos como alguien del mundo o como alguien de Dios? Como alguien de Dios. Ya no tenemos que andarnos comportando como alguien del mundo. Entonces es bien importante esto. Había una persona que malentendió esto, un jovencito, era una clase de jóvenes, y estaba diciendo al hermano, así con muchas ganas, y diciendo: ya no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Y otro dijo: que somos marcianos. No, somos extraterrestres. No somos del mundo en el sentido de, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ya no andamos conforme a las cosas de este siglo, ya no estamos conforme a las cosas de este mundo, lo que el mundo nos ofrece, lo que Satanás nos ofrece, el vivir en pecado y todo eso, ya no. Entonces es muy importante, ya no somos del mundo porque hemos sido engendrados por Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero así como es necesario el engendramiento, de la misma manera el nuevo nacimiento, para poder disfrutar una nueva vida. Porque si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces puedes pasar al frente, puedes pasar cuando tengamos el himno de invitación. Y tú crees que Él murió por ti, tú crees que Él es el Hijo de Dios, tú crees que es por causa de Él y lo que Él hizo en la cruz, que tú ya no vas a ir a la condenación, que lo que vas a ir a la vida eterna. Si tú crees eso, entonces puedes pasar al frente, confesar de esa fe que tú tienes en Jesús, y lógicamente, como dice también en la Biblia, uno arrepentirse de sus pecados, es decir, ya no andar conforme al mundo, sino conforme a lo que Dios quiere, a que se menciona la palabra de Dios, y luego bautizarse, nacer de nuevo, bautizarse del agua y del Espíritu, como dice ahí Juan capítulo 3. Y la última cita que tienen ahí, que alguna vez entonces de que uno ya es cristiano, uno puede decir lo que dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, así como tal vez usted antes no era ciudadano americano, y por la gracia de Dios, desde que usted de repente obtuvo residencia, de repente obtuvo ciudadanía, ¿fue fácil o fue difícil? Fue difícil, fue un arduo trabajo y tantas cosas, ¿no?, que tuvo que hacer y todo eso. Fíjese, fue tan difícil obtener esa ciudadanía, pero ¿se rindió o no?
no se rindió, y pasaron años y todo, y no se rindió, y no se rindió, y no se rindió, para obtener una ciudadanía, una cosa que dijera US citizen, para eso da un papelito. En el caso de para hacernos ciudadanos celestiales, es bien fácil. Jesucristo ya hizo lo difícil, que era morir por nuestros pecados. Eso, los pecados era lo que nos evitaba de no poder ser ciudadanos celestiales. Él hizo ya lo difícil, Él ya pagó, ¿verdad? Él es nuestro abogado, Él es nuestro fiador. Entonces es bien fácil llegar a ser entonces ciudadano celestial. Entonces, si así vea como usted le echó tantas ganas para la ciudadanía de Estados Unidos, pues así eche de ganas, ¿no? A ciudadanía celestial. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.